Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos ya en la última parte del taller. En esta clase vamos a seguir desarrollando nuestro informe de lectura y vamos a centrarnos en el desarrollo. Yo ya estuve corrigiendo las introducciones y ustedes, algunos o algunas tienen que hacer alguna corrección, sigan con eso y ya continuamos con el desarrollo de nuestro informe de lectura. Los recursos que vamos a usar son los mismos que vimos para la explicación en respuesta de parcial. ¿Qué tenemos que usar en nuestro informe de lectura? Bueno, ejemplos, reformulaciones, aclaraciones, definiciones, enunciados referidos directos e indirectos. Vamos a desarrollar todos estos recursos, porque acuérdense que estos recursos el objetivo es que el lector comprenda. Entonces ustedes me van a tener que explicar su texto y yo soy una lectora que no lo conoce. Me tienen que explicar un texto que yo no he leído. Entonces tienen que ser muy claros, me tienen que aclarar, tienen que definir los conceptos, no dar por supuesto que yo sé nada, sino que ustedes son los que me van a explicar. Pueden incluir ejemplos del autor o de ustedes para explicarme alguna cuestión, ¿sí? Y lo que es muy importante que vimos es respetar la polifonía. Es siempre enunciados referidos directos o indirectos para traer la voz del autor que están exponiendo. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a leer un ejemplo de un informe de lectura. Vamos a leer el ejemplo, este es un informe de lectura completo. Lo vamos a leer y vamos a ir analizando, así tenemos modelos. Fíjense, no tenemos título, el de ustedes va a tener que tener un título, ¿no? Bueno, dice así: Noam Chomsky, nacido el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos, es un lingüista, profesor y activista político, licenciado por la Universidad de Pensilvania. Ha escrito numerosos libros en donde analiza la sociedad, la economía y la política mundial. Entre sus libros más conocidos se encuentra El miedo a la democracia, Barcelona 1992. Ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar el tema del déficit de democracia en la política contemporánea y se ha ocupado de mostrar los enfoques parciales e incluso los engaños que hay detrás de las informaciones que brindan los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación se inscribe en esa línea de interés y es parte de un discurso académico que el profesor ofreció a través de una videoconferencia en el año 1992, luego del enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Irak, conocido como Guerra del Golfo, y en medio del auge de los conceptos de neoliberalismo y globalización, donde los medios de comunicación se encuentran influenciados por las decisiones políticas. En el texto, el profesor se plantea la necesidad de tomar una decisión muy importante: en qué tipo de democracia queremos vivir y cómo deben ser los medios de comunicación. Su intención es contribuir al campo de la política, la sociología y la comunicación social, buscando demostrar cómo la manipulación informativa atenta contra la democracia. En este informe, además de presentar las ideas principales de Chomsky, se intenta mostrar que la propuesta es acertada y que es necesario concientizar a la población y hacerla reflexionar. Por un lado, sobre la veracidad y la importancia de la información que consumimos y nos imponen a diario. Y por otro, qué tan relevante es esta para la sociedad en que vivimos. Fíjense que todo esto que leímos es la introducción. Es la introducción de este informe de lectura. ¿Qué hace este autor? Presenta a Chomsky, ¿sí? Presenta un texto, el texto más importante o más conocido de Chomsky, y luego nos dice cuál es el texto que va a exponer, que es el control de los medios de comunicación. Bien, y nos da el contexto, nos dice cuándo se escribió, es decir, es una videoconferencia que él dio y que luego fue
traspasada al libro, ¿sí? Del año 92, da el contexto histórico, nos presenta ese texto, nos dice qué es lo más importante de ese texto, y anticipa que él está de acuerdo con el texto de Chomsky. Fíjense que evalúa el texto de Chomsky ya en la introducción. Dice, se intenta mostrar que la propuesta es acertada y que es necesario concientizar a la población y hacerla reflexionar. Ven, acá tenemos un subjetivema con valoración positiva, ¿sí? Entonces, es muy importante en esta introducción, es una introducción en la que primero presenta al autor, él ubica, nos dice la nacionalidad, la profesión, el libro más importante que publicó, luego presenta el texto y en el tercer párrafo de la introducción, que es lo que va a hacer va a evaluar este texto de Chomsky que va a exponer. Y acá comienza el desarrollo. Entonces nosotros nos vamos a centrar ahora en el desarrollo. Leemos. Para comenzar con el análisis del texto, es necesario decir que Chomsky inicia su discurso contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. El primero, aquella en la cual la sociedad tiene participación en las decisiones políticas y los medios de comunicación son libres e imparciales. Segundo, aquella en la que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios de información deben estar fuerte y rígidamente controlados. Fíjense que acá hay dos definiciones del concepto de democracia. Entonces acá el recurso empieza empieza a explicar el texto de Chomsky y presenta las dos definiciones que contrapone Chomsky en su texto, que son dos definiciones de democracia. Bien, volvemos entonces. Una es aquella en la cual la sociedad tiene participación en las decisiones políticas y los medios de comunicación son libres e imparciales, y un segundo concepto de democracia en la que la gente no se hace cargo de sus propios asuntos y los medios de comunicación son controlados. Según el autor, este último es el concepto predominante de democracia. Es decir, ¿cuál es este último? Fíjense cómo retoma la conexión que establece entre los párrafos. Este último, se está refiriendo justamente al segundo concepto de democracia, es aquel en el que la gente no se ocupa de sus problemas, de sus propios asuntos, sino que están dirigidos, controlados por medios de información fuertes. Y el problema central que en ella se origina es la manipulación informativa que ejercen los distintos poderes, ya sean políticos, financieros o empresariales, a través de los medios de comunicación, motivados por los beneficios que obtienen al lograr modificar los pensamientos de la sociedad según sus intereses. Entonces, el problema que desarrolla Chomsky en este texto, según este estudiante, ¿cuál es? Que en la mayoría de los países predomina este concepto de democracia, lo que ocasiona que en esas sociedades haya manipulación informativa. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes controlan los poderes políticos, financieros o empresariales terminan controlando a la población que no se ocupa de sus asuntos porque controlan los medios de comunicación. Fíjense que está presentando la postura y ahora va a señalar los distintos argumentos que va a usar Chomsky en su texto para convencernos de que esto es así. Como argumento, para sostener su hipótesis, utiliza el ejemplo de la primera operación de propaganda llevada a cabo por Woodrow Wilson a mediados de la Primera Guerra Mundial. Con la creación de la Comisión Krill y la difusión de supuestas atrocidades cometidas por los alemanes, se logró transformar a una sociedad americana pacifista
y sin interés en el conflicto europeo, en otra que odiaba y deseaba aniquilar todo lo que sea alemán. Tras explicar esto, el analista afirma que cuando la propaganda que dimana del Estado recibe el apoyo de las clases de un nivel cultural elevado y no se permite ninguna desviación en su contenido, el efecto puede ser enorme. Fíjense que acá cita las palabras exactas, ¿no? Hay comillas, las palabras exactas de Chomsky. Entonces da el caso concreto del acontecimiento de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cómo se transforma esa sociedad americana, y fíjense que acá otro dato importante es que el apoyo, ¿no? Señala el apoyo de las clases de un nivel cultural elevado, es decir, no hay otras voces que aparezcan, por eso los medios cuando son fuertes, ¿no? Bien, sigamos. Chomsky defiende la idea de una sociedad libre y participativa, en la que los medios de comunicación no se encuentren controlados y las clases dominantes no impongan sus pensamientos con el objetivo de adoctrinar a la masa social. Esta ideología también es compartida por Max Ott, quien en su libro El crash de la información, Madrid Ariel 2010, detalla cómo la desinformación se ha instalado en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en gran parte impulsado por las administraciones, que si bien en un principio parecían enfocadas a la protección de los ciudadanos, al final generan beneficios para unos pocos, porque las corporaciones son más poderosas que los estados e imponen su ley. Para ello, utiliza ejemplos que abarcan desde la información económica de los bancos hasta la información alimentaria. La visión de Chomsky sobre la manipulación informativa en las sociedades democráticas es correcta. Bueno, hasta acá, fíjense, el desarrollo de este informe de lectura va desde, para comenzar, hasta aquí. Para ello utiliza ejemplos que abarcan desde la información económica de los bancos hasta la información alimentaria. Fíjense qué hace en este párrafo. Volvemos a evaluar. Este estudiante evalúa y sigamos leyendo. La visión de Chomsky sobre la manipulación informativa en las sociedades democráticas es correcta. Fíjense, acá evalúa. Primero, ¿qué hace? Expone la postura de Chomsky. Primero hay que exponer la postura del autor y luego podemos evaluar o no, y podemos evaluar de manera positiva o negativa, pero primero exponemos lo que dice el autor. Sigamos. Estamos acostumbrados a tomar como cierto lo que nos llega desde los medios de comunicación sin pensar en los intereses ocultos que pueden tener quienes nos brindan esa información. El texto también nos invita a reflexionar y a replantearnos nuestra actitud como ciudadanos de sociedades democráticas. Debemos dejar de ser simples espectadores y comenzar a participar de forma activa en la toma de decisiones. Aunque llevar esta idea a la práctica no es sencillo, debido a que la mayor parte de la población no tiene la oportunidad de acceder a una educación que les inculque el pensamiento crítico y tan solo les queda tomar como válido aquello que los medios de comunicación se encargan de repetir hasta el hartazgo. ¿Cómo se puede generar consenso en una sociedad donde la mayoría de los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones que dependen de la publicidad de las élites económicas para subsistir y que deben producir un flujo permanente de nuevas noticias, las cuales son provistas por los departamentos de prensa de los gobiernos? Se pregunta. Para finalizar, el texto de Chomsky expone las manipulaciones a las que se encuentran sometidas las sociedades y nos hace reflexionar acerca de la calidad de la información que recibimos y la importancia de comprender si esta es realmente verdadera y útil para la sociedad en que vivimos. Bueno, este último párrafo es el cierre, es el cierre. Siempre tenemos que terminar con un cierre. Si queremos hacer la evaluación, si queremos hacer preguntas, lo hacemos. Si no, terminamos con este cierre, ¿sí? Para finalizar, por último, para terminar, en síntesis,
y le decimos a nuestro lector que acá termina y podemos marcar lo más importante de aquello que expusimos. En este caso, entonces, acá retoma la postura de Chomsky, este párrafo, ¿no? En el que este estudiante eh, evalúa, evalúa la postura, se puede hacer o no. Fíjense que en este párrafo no solo evalúa, sino que también sigue explicando un poquito, porque sigue desarrollando, ¿no? Porque dice, invita a reflexionar el texto de Chomsky y a replantearnos nuestra actitud como ciudadanos de sociedades democráticas. ¿Eh? Bien, lo que yo les propongo ahora entonces es que nos centremos ya para la semana que viene, ¿sí? Trabajen con la reescritura de las introducciones y ya avancen en el desarrollo, ¿sí? Eh, una sugerencia que les doy pueden leer antes de entregar el informe en voz alta y ahí nos vamos dando cuenta muchas veces cuando nos escuchamos si somos claros, si falta explicar algo, ¿sí? Bueno, entonces espero sus desarrollos para el martes próximo. Bueno, que tengan muy buena semana.